Así es que, mis hermanos, en esta mañana yo quiero que usted me acompañe a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia por ahí en el capítulo número 1 de Romanos. Capítulo número 1 de Romanos. Yo quiero saber si usted tiene una Biblia. Vamos a leer el capítulo completo de Romanos. ¿Por qué? Porque vamos a entender cosas tan grandes, cosas tan maravillosas, cosas tan importantes. Hay una cosa, a veces leemos Romanos. Yo lo he leído Romanos muchas veces. He leído el capítulo 1, he leído el capítulo 2, he leído el capítulo 3, he leído. Pero a veces, yo les he dicho que a veces cuando leemos la Biblia y entendemos la Biblia, el Señor nos da diferentes enseñanzas cada día más mientras usted más se mete ahí. Sinceramente, es lo más bonito, ¿no? Conocer de Biblia y conocer el Evangelio de Jesucristo. Cuando usted se mete a estudiar la Biblia y dice usted, y es que ya leí capítulo número 1 de Romanos, y volvemos a leerlo, el Señor nos da simplemente otra enseñanza que nos quedamos sorprendidos. Nos quedamos simplemente, nos sacamos de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos metemos a la Biblia entendemos cosas que no entendíamos. Había una cosa y yo todavía decía una cosa y luego decía otra y luego salía con otra. Pero déjeme le cuento algo. ¿Usted se acuerda de los 11 apóstoles? De los 11 apóstoles que dice Jesús comisiona a los 12 apóstoles en Marcos 16:14. Y luego nos enseña la Biblia que estaban los 11 y Jesús se les aparece y les habla. Dios, todos los planes de Dios, todo es perfecto. Dios no se equivoca en nada. Dios no se equivoca en nada. Si yo le hago una pregunta a usted esta mañana y le pregunto a usted, ¿cuántos apóstoles quedaron? ¿Cuántos apóstoles fueron los apóstoles? ¿Quiénes fueron los apóstoles? Y muchos dirán, bueno, pues es que se mató Judas Iscariote, quedaron 11. Pero después leemos en Hechos, creo que es en Hechos donde oran a Dios para ver a quién ponen por Judas, ¿no? A ver quién va a tomar el puesto de Judas. Y dice la Biblia que sinceramente que la suerte cae por Matías, ¿verdad? Entonces decimos, ahí están los 12 apóstoles, ¿cierto? Bueno, pues ¿qué cree? ¿Qué cree? Que son solamente 12 apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo. Matías fue escogido por los hombres. Se unieron, lo más importante de ahí es que todos se unieron como hermanos para pedirle al Señor a quién ponemos por ahí, ¿verdad? Entonces resulta que la Biblia dice que la suerte cayó sobre Matías, pero la Biblia no nos enseña más de Matías. No nos enseña, no sabemos si Matías fue un buen cristiano. Recuerden que se unieron entre todos como cristianos para orar, pero el plan de Dios ya estaba puesto. Por eso tenemos al apóstol Pablo, porque fue escogido por el Señor Jesucristo. Así es que tenemos 12 apóstoles. ¿Qué nos enseña Hechos cuando hacen eso? Que todo el mundo se une para pedir oración, para poderle llevar un problema a Dios, y que todo el mundo se une y que no hay quien mande, porque estaban los 11 ahí buscando a ver a quién ponían. Entonces nadie tenía liderazgo. Eso quiere enseñar que todos como cristianos no hay quien se sienta más ni quien se sienta menos. Así es que Matías fue escogido por el hombre, no fue escogido por Dios. Así es que esa fue la voluntad del hombre y no de Dios. Pero luego Dios nos pone al apóstol Pablo, porque Jesús lo alcanza y Jesús le dice y Jesús lo enseña. Jesús le enseña el Evangelio. Los 12 apóstoles primeros fueron escogidos por Jesucristo. Después uno lo traiciona y quedan 11. Y después venimos a conocer al apóstol Pablo, escogido por Jesucristo. Así es que vámonos a Romanos, vamos a ver qué nos dice Romanos y vamos a conocer quién era Pablo. ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál era la diferencia entre apóstoles y discípulos? Que los apóstoles fueron escogidos por Jesucristo y discípulos somos todos los que seguimos a Jesucristo. Los apóstoles fueron 12, escogidos directamente por Jesucristo. Y los discípulos somos todos nosotros que seguimos a Jesucristo. ¿Usted era católico? No, nunca he sido católico. Qué bueno, ¿no? Por eso.
Así es que vamos a leer la Biblia en esta mañana, mis hermanos, en el primer capítulo de Romanos, y vamos a tratar de barajearlo un poquito por ahí, ¿no? Vamos a tratar de hablar un poquito. Vamos a tratar de leer un poquito por ahí entonces, por eso hoy en día somos discípulos, no apóstoles. Hoy en día somos discípulos. Todo aquel que ha decidido seguir a Jesucristo es discípulo, no es apóstol. Pues aquí el único título principal es Jesucristo. Aquí lo único que hablamos es de Jesucristo. Es el único título más grande que hay. Y es el más poderoso de que nosotros podemos hablar. Yo no puedo decir, yo soy fulano. No, yo no soy nadie. Yo soy solamente un siervo. Oiga, la palabra del Señor nos dice por ahí en Romanos 1, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas este día, Señor. Señor, te pido que tú nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias por enseñarme tu palabra. Gracias por darme cada día, Señor, enseñanza nueva. Señor, te pido que tú bendigas a cada persona que está en este live, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que a lo mejor vienen a atacarme, que a lo mejor vienen a ofenderme, o que a lo mejor vienen a insultarme, que tú les bendigas, Señor. Que no les tomes en mal sus ofensas, al contrario, que les demuestres tu amor. Gracias por tenerme aquí en esta mañana, Señor. Te pido que tú bendigas mi vida. Señor, perdona mis pecados, Señor. Perdóname si en alguna falta he hecho mal, Señor. Perdóname cada uno de mis pecados. En el nombre de Jesús, Señor, perdona sus pecados también, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está aquí, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que vamos a darle rapidito bolón ping pong. Déjenme le subo por acá un poquito al aire que me estoy congelando. Oiga, dice la palabra de Dios por ahí en el capítulo número 1 de Romanos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Primeramente que nada, ¿qué significa santo? Santo. ¿Usted sabe qué significa santo? Porque vamos a darle ahí despacito. Hoy le voy a dar un poquito rápido porque sinceramente tengo cosas que hacer importantes. ¿Usted sabe qué significa santo? Sin pecado, dice Alma Vázquez. Puro. Apartado, guerrero, Dios te bendiga. Santo significa apartado. Apartado, póngale por ahí santo igual a apartado. Apúntele, porque si no, pues cuando entendemos, ¿no? Apartados. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Póngame atención. Por el evangelio de Dios prometido antes por sus profetas. Los profetas habían anunciado que vendría el Mesías, el Hijo de Dios, y será llamado Dios fuerte, príncipe de paz. El Hijo de Dios. Y también se le dice que a David se le prometió que su descendencia tendría un rey, que sería siempre rey. Pero no fue con sus hijos, sino por Jesucristo. Dice la Biblia acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Gracia. ¿Qué significa gracia? Por quien recibimos gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia. Quiero ver los que tan pilas están y qué tanto han aprendido. ¿Qué significa gracia? Se va a poner bueno. Agradecer, dice Leticia. Buenos días, ¿tiene grupo de WhatsApp? Inmerecido. Un regalo significa inmerecido. Un regalo, algo inmerecido, algo que no te mereces. Algo que no merecemos.
Eso se llama gracia. Inmerecido, inmerecido. Algo que no te mereces. Eso significa gracia. Y dice así: por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Usted que es un cristiano y yo que soy un cristiano, somos llamados a ser santos. Estamos separados. Vivimos en el mundo, pero no militamos en el mundo. No hacemos lo que el mundo hace. No tomamos, no maldecimos, no tantas cosas así, ¿no? Entonces dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Uno solo. Jesús y Dios, uno solo. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que santo significa apartado. Y tenemos gracia, inmerecido, un regalo inmerecido. Dice el apóstol Pablo: primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Doy gracias a Dios y a Jesucristo por todos nosotros que compartimos el evangelio de Dios y que el mensaje de la fe se divulga por todo el mundo. Oiga, el apóstol Pablo estaba tan feliz. Él tenía las ganas de ir a predicar a los hermanos en Roma. Y dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo, mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros. Imagínense lo que era Pablo. Pablo todo el tiempo tenía un deseo de ir a predicarle a los hermanos y todo el tiempo hacía mención en sus oraciones. Romanos 1, mi hermana, estoy en el 8. Romanos 1:8. Dice así, en el 9, porque testigo me es Dios, ponía a Dios por testigo de que sinceramente Pablo oraba por los hermanos, que la gente recibiera el mensaje, que la gente se pudiera entender el mensaje. Romanos 1:8, mi hermana Samara, no 2:8. Y siempre algo bien importante es que él ponía a Dios por testigo. Prácticamente, verdad hablo y no estoy mintiendo. Y yo oro por ustedes para que ustedes reciban el mensaje. Dice así, el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Tenía el deseo de ir y llevarles el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente estaba creyendo en Roma, que la gente estaba recibiendo el mensaje en Roma, pero Pablo tenía que ir a Roma. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Así es que Pablo, primeramente que nada, oraba por los hermanos y ponía a Dios por testigo de que él oraba. Él no mentía, hablaba la verdad. Y dice así, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles. Póngame atención, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué significa la palabra confirmados? ¿O qué era la voluntad de Pablo? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? La gente en Roma estaba recibiendo el mensaje. Pablo tenía el deseo de ir a Roma y confirmarlos. Para que usted sepa, ellos tenían la autoridad apostólica de ir a imponer las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Por eso mismo Pablo estaba deseando ir a Roma.
porque quería imponer las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Iba a llevarles el mensaje verdadero, a predicarles de Jesucristo 100% y que recibieran a Jesucristo en sus vidas 100% y que recibieran el Espíritu Santo. Voy para confirmarlos verdaderamente. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Hay un paréntesis ahí, vamos a dejar ese paréntesis. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos. Él quiere llevar el mensaje a todo mundo de salvación. Ojo, a griegos y a no griegos, a blancos, a prietos, a güeros, a todo mundo. Pablo quería llevar el mensaje a todo mundo. No había excepción de personas. No solamente a los judíos, no solamente a los griegos, a todo mundo. Quería llegar a todo mundo. Porque a veces el ser humano hace distinción. A veces uno no le pregunta, no les predican a las personas de color. Ay, no porque son negritos. Ay, no porque son rojitos. Ay, no porque son blanquitos. Ay, no, pero aquí está diciendo que a griegos y a no griegos, a sabios, ya no soy sabio, soy deudor. Somos deudores. Usted es un deudor y tiene que llevar el mensaje de salvación, porque lo que usted ha recibido, la gente también necesita recibirlo. Porque somos deudores de... Oiga, ¿usted se imagina tremenda salvación que usted no se siente deudor de Cristo? El apóstol Pablo dice, soy deudor. ¿Por qué? Porque me ha dado vida. Porque el Señor me ha cambiado. Entonces yo soy salvo, yo quiero que la gente sea salvo también. Porque yo soy deudor, usted también es un deudor. Y también tiene que... Pablo estaba agradecido y estoy agradecido de lo que el Señor me ha dado. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a comunicaros el Evangelio también a vosotros, a los que estáis en Roma. Él quería traer mensaje a todo mundo, porque el apóstol Pablo es enviado a todos. Nunca podemos pagar, entonces somos deudores, ¿verdad? Y dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él tenía el deseo de ir a Roma. Decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él no se avergonzaba de predicar. Él no se avergonzaba de hablar. Él no se avergonzaba de compartir a Dios. Nunca se avergonzó. Y a veces nosotros nos avergonzamos. A veces nosotros no queremos abrir la Biblia. A veces nosotros tenemos miedo de sacar una Biblia. A veces nos da miedo hasta ahora simplemente orar en un restaurante. Señor, bendice nuestros alimentos a que la gente te mire, porque te avergüenzas. Y dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo. Él quería ir a Roma a predicar el Evangelio, que era de gran poder. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio salva. El Evangelio cambia personas. El Evangelio transforma vidas. ¿Qué Evangelio? Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío, primeramente, también a los griegos, a los morenitos, a los mexicanitos, abusadorcitos, a los hondureños, a los guatemaltecos, a usted y a mí. El Señor nos cambia. Hablar de Jesucristo cambia. ¿Cuántas veces usted le ha dado vergüenza predicar? ¿Cuántas veces usted le ha dado vergüenza hablar de Jesucristo? Triste, ¿verdad? Nos ha dado vergüenza cerrar los ojos y orar en público. ¿Sabe una cosa? Le da vergüenza que lo miren. Está orando. Y a los cubanos también, qué bendición. Les ama tanto el Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo creo. Y ¿sabe una cosa? Porque he creído tengo vida eterna. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe.
Imagínense qué tanto nos ama Dios, que su justicia se revela por la fe. Es solamente creer en Él. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Aquel que practica justicia. Aquel que dice, espérame, esto no está correcto. Esto no está bien. Pero hay personas que sinceramente solamente tienen maldad en su cabeza. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo tenía el deseo de ir a Roma. El apóstol Pablo hablaba lenguas. El apóstol Pablo hablaba muchos idiomas. Y el deseo de Pablo era ir a Roma y predicarles el evangelio en el idioma que el Señor les dio. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? Cuando estaban construyendo la Torre de Babel, todos estaban unidos, juntos, hablando un solo idioma, hasta que viene Jesucristo, hasta que viene Dios y ¡pum!, confunde las lenguas, confunde los idiomas, al punto en que la gente no se entendía. Al punto en que la gente no se entendía de qué estaban hablando. Pero con Pablo, el Señor hace lo contrario. Le da las lenguas para que pueda llevar el mensaje de salvación. Y cuando hablamos de lenguas, hablamos de idiomas. Cuando se derramó el Espíritu Santo, hablaron lenguas. Hablaron idiomas diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque el mensaje tenía que ser llevado por todas partes del mundo. Cada persona que recibía al Señor Jesucristo y que recibía el Espíritu Santo, dice la Biblia que hablaban lenguas y profetizaban. Hablaban otros idiomas y predicaban la palabra. Esto eran las lenguas que la Biblia nos habla. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo solamente hablaban en el idioma donde estaba la palabra del Señor. De ahí se estaba expandiendo. Pero ahora las lenguas. Ya no necesito lenguas para poder entender el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque ya la Biblia está traducida en muchos idiomas, en muchas lenguas, en inglés, hebreo, italiano, portugués, en la India, todo está traducido al idioma. Ya no hay necesidad de que yo hable el hindú o que yo hable el chino, porque la Biblia está traducida completamente, porque el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles y toda la demás gente que recibió el Espíritu Santo y hablaron lenguas, se encargaron de predicar el evangelio en la lengua en la que se estaban moviendo. Así es que las lenguas, no piense usted que es lo que hoy conocemos o lo que hemos escuchado. Esas no son lenguas. Esos no son lenguas. Ahora tenemos la Biblia traducida en muchos idiomas, en muchas lenguas. Yo tengo una Biblia aquí en inglés y en español. Y ¿sabe una cosa? El deseo de Pablo es ir y predicar a más lugares donde no había llegado el evangelio. Y ¿sabe una cosa? Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios, aquí yo hablo más lenguas que todos vosotros, porque Él es el enviado a los gentiles. Él es el enviado a los gentiles. Ay, Dios mío. Dice por acá la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Póngame atención porque voy a hablar de algo bien importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Ustedes saben quién ha sido una de las personas que han detenido la verdad y que por mucho tiempo la tuvieron cautiva y no la soltaron? La Iglesia Católica por un tiempo tuvo la Biblia ellos mismos y no la soltaban. Porque ellos querían tener la verdad absoluta y no querían que nadie la tuviera.
Incluso persiguieron a los cristianos, los mataron, los quemaron vivos, los quemaban vivos, porque ellos tenían la verdad y no querían compartirla. Porque ellos compartían la verdad y no querían compartirla. Qué triste, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Lo manifiesto lo conocemos porque Dios nos lo manifestó. Eso se llama conciencia. Tenemos una conciencia. Dios nos manifiesta lo que es bueno y lo que es malo. Mientras nos estaban ocultando la verdad, el Señor nos enseña lo que es bueno y lo que es malo a través de la conciencia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que el ser humano no tiene excusa. Conocemos por conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Conocemos porque dice la Biblia que el Señor nos hace manifiestas las cosas en la cabeza, aun cuando no nos dejan o no nos dan la verdad. Manifiestas son las cosas porque el Señor nos las declara. Y sabe una cosa, dice la Biblia, no hay excusa. Así es que no hay forma de decir yo nunca he conocido a Dios, porque sinceramente por conciencia usted tiene en su cabeza algo que le dice, hay algo que me creó, hay algo que me formó, hay algo a lo que tengo que adorar, hay algo a lo que tengo que servir. Empieza a ponerse un Dios, empieza usted a poner en la creencia en algo. ¿Por qué? Y su conciencia le enseña lo que está bien y lo que está mal. Entonces dice la Biblia que no hay excusa. Dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y sus necios corazones fueron entenebrecidos. El ser humano, a pesar de que ahora tenemos la verdad, no quieren escuchar la verdad. Hace mucho tiempo se peleó porque tuviéramos la verdad. Se mataron a tantos cristianos, los echaban al Coliseo romano, los echaban vivos a que se los comieran los leones, a familias enteras, a niños, eran perseguidos. Querían acabar con la verdad, querían quedarse con la verdad y no querían que usted y yo tuviéramos la verdad. Así es que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oiga, ¿sabe una cosa? Usted nunca ha escuchado a personas que dicen, yo estudié, yo hice aquello, yo hice el otro. Alguien por la semana pasada alguien me dijo, no hombre, yo estudié teología y yo estudié en un instituto. ¿Se ha escuchado usted todo eso, no? Yo hice. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Les está diciendo que detuvieron la verdad y no la querían soltar. Y dejaron de agradar a Dios por agradar al hombre, por hacer imágenes, por hacer un montón de ídolos y seguir detrás de ellos, pensando que eran sabios, cayeron en su necedad. Y ahora tienen un montón de imágenes o de ídolos y van detrás de ellos. Y los veneran y los levantan y aquellos se sienten como que andan volando en las nubes. ¿Qué nos ha pasado a veces hasta con el mismo ser humano cuando simplemente trae un buen mensaje, y ahí va a seguirlo? ¿Por qué? Porque ha dejado de darle la gloria a Dios y se la ha dado al ser humano, o se le ha dado todo aquello que se le aparece. El apóstol Pablo nunca se avergonzó de ser cristiano, nunca se avergonzó de evangelizar. El ser humano hoy en día le da vergüenza predicar.
Al ser humano le da vergüenza compartir de Dios. ¿Sabe una cosa? Hemos dejado de darle gloria a Dios por dársela a los hombres. Y hemos puesto nuestra mirada en cosas que se aparecen, en pedazos de madera, en hombres, en cosas que no son Dios. Y hemos dejado de darle la honra y la gloria a Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántas imágenes usted no ve que el ser humano ha puesto y le ha puesto sus ojos a eso? O a hombres a los que están siguiendo y los ponen como sus ídolos. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es que vamos a esto. Déjeme le cambio por acá, porque sinceramente, dice por acá el 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. Dice así, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hemos dejado de darle la gloria a Dios y se la hemos dado a alguien más. Y ponga atención porque esto es para usted, que usted ha puesto su mirada y ha puesto su fe y su creencia en algo más que no es Dios. Usted le está dando más gracias a eso más, y le está orando más a eso de más, y le está haciendo más sacrificios a eso de más, que a Jesucristo, que a Dios mismo. Y cambian la verdad de Dios, dejan de voltearlo por seguir una mentira. Este es mi ídolo. Perdí de ver la verdad por mentira. Este no es el camino. La verdad es Cristo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mucha gente me pregunta hoy en día, o dicen y me critican, te bautizaste. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Te saliste. No respetas a la madre de Jesús. No haces esto. Tú no. Entonces, ellos están poniendo su mirada completamente en criaturas terrenales, en mortales, en monigotes. Cambiaron la gloria porque dejaron de darle gracias a Dios y poner su mirada en Cristo por darle la gloria y la honra a algo más que no es Dios. Por esto, Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Vergonzosas. Por esto Dios les entrega en pasiones vergonzosas. El 26. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que se encuentra en la naturaleza. Y si usted puede entender este versículo, el 26, porque Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Estamos diciendo que ahí está el lesbianismo. El lesbianismo. Las mujeres cambiaron y se transformaron completamente del uso natural que se encuentra en la naturaleza. Y de igual modo, dice la Biblia, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí está el hombre, el homosexualismo, el hombre con hombre, la mujer con la mujer,
el lesbianismo. Se desvían. ¿Por qué? Porque simplemente se han volteado su mirada para otros rumbos. Por eso Dios, sinceramente, el 26 tenemos, en el versículo 26 tenemos ahí que hay mujeres lesbianas que ya no quisieron seguir su vida natural. Tenemos a los hombres que no siguen su vida natural y cambiaron su modo de vivir. Ahora dicen, pues soy fulana, aunque son fulanos. Ahora dicen, soy fulano, aunque son fulanas. Y tienen sus parejas. ¿Sabe una cosa? Hace mucho tiempo yo recuerdo que ver una pareja homosexual o estaba escondido, pero hoy simplemente por todas partes lo están aprovechando. Hoy hasta le tienen el orgullo gay. Qué orgullos, ¿no? Qué orgullo. Hoy en día hacen huelgas. El orgullo, ¿no? Qué orgullosos. Qué orgullosos. ¿Usted se acuerda del Mar Muerto? ¿Usted se acuerda del Mar Muerto? ¿Usted sabe qué había en el Mar Muerto? ¿Usted sabe qué estaba antes en el Mar Muerto? En el Mar Muerto era Sodoma y Gomorra. El Mar Muerto es un ejemplo del homosexualismo. Dios vino y lo destruyó porque estaban haciendo cosas que sinceramente no estaban bien. No estaban bien delante de Dios. Y Dios los destruyó por toda esa basura que hacían. Y dice así, el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y seguimos con el 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entrega una mente reprobada. Dios les entrega una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Y sabe una cosa, dígame si usted nunca ha visto soy cristiano, soy gay. ¿Cómo puede ser un gay ser cristiano? ¿Cómo puede ser un ladrón ser cristiano? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede, sinceramente? Dice así la Biblia. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Hoy en día hay demasiada fornicación. Jóvenes que van y se acuestan con su novio y llegan a casa y se acuestan como que si nada pasó. Fornicación. Perversidades. ¿Qué es una perversidad? ¿Qué es una perversidad? Oiga, dejaron de darle gloria y honra a Dios por poner atención a todo lo que se estaba haciendo en el mundo. Y por poner atención a todo eso basura que se está haciendo en el mundo, el Señor les entrega una mente reprobada, una mente tan sucia, hagan lo que tengan que hacer. Y todo el ser humano hoy en día que no camina conforme a la voluntad de Dios, hace cosas que no convienen. Hacen cosas que no les convienen. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Querer tener más que el otro, ¿no? O tratar de agarrar una comida la mejor que se pueda, ¿no? Ser el primero en agarrar un plato de comida. Pues sí, ser avaricioso. Maldad.
desear más, la maldad, llenos de envidia. ¿Sabe una cosa? La envidia es una de las cosas, hasta con la pura mente envidiamos. Porque cuando envidiamos algo, vemos, mira qué tremenda camioneta, yo voy a tener una mejor que la de él, o como la de él. Mira, su casa la está levantando, yo también la voy a... Empieza a envidiar. Empieza a envidiar la vida del otro. Dice por acá, homicidios. El Señor Jesús enseña que solamente con el puro pensamiento somos homicidas. Solamente con el puro pensamiento somos homicidas. Contiendas. Todo el tiempo se la pasan alegando y peleando y discutiendo, pensando que tienen la verdad. Y hermano Carlos, usted está mal. Yo tengo la verdad. Y para todo quieren pelear y contender. Pelear. Imagínense el pelearme. ¿Dónde fuiste tú, católico? Te bautizaron de niño chiquito con tal de pelear, con tal de contender. Engaños. ¿Cuántas veces lo han engañado? ¿Cuántas veces usted está engañando? Es más, no nos vamos tan lejos. Usted está engañando el día de hoy. Y malignidades. Murmuradores, dice el 30. ¿A poco no se la pasa murmurando? ¿A poco no se la pasa hablando de los demás? ¿A poco no se la pasa haciendo cosas que simplemente no agradan a Dios? Levantando chismes de los demás. Levantando falsedades de los demás. Hablando en contra de los demás. Detractores. Dice la Biblia, aborrecedores de Dios. La gente no quiere saber de Dios, al contrario, vienen y pelean, Dios no existe. Dios esto, el otro, Dios aquello aquí, Dios allá, Dios mentira, Dios no existe, son aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios. A veces me dicen, hermano Carlos, usted es muy soberbio. Igual que usted criticando a los católicos, ¿qué le dije? Eso es murmuradores, contendoso. Ahí está contendiendo, igual que usted. Yo no estoy criticando, la Biblia solita está hablando. ¿Sabe por qué? Porque no le gusta cuando la Biblia le enseña y le dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. Pues habiendo conocido a Dios, a pesar de que conocían a Dios, no le glorifican como a Dios. Ponen su mirada algo más que no es Dios. Y hasta el día de hoy, usted me dice que usted está criticando a los católicos. ¿Sabe una cosa? Usted no está poniendo atención porque usted está dándole más la gloria a algo más que no es Dios. Duele, pero cierto. Dice así, soberbios, altivos, inventores de males, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Oiga, ¿cómo puedo cambiar yo la gloria de Dios y dársela a alguien más? Cuando usted sabe que usted lo hace. Ah, pero el hermano Carlos está hablando de los católicos. ¿Por qué está hablando de los católicos? Porque simplemente es lo que hacen. Porque prefieren darle la gloria a alguien más que dársela a Dios. Porque prefieren venerar, adorar, postrársele, pedirle algo más que no es Dios. Y por eso mismo Dios les entrega pasiones vergonzosas. Vergonzosas. Que usted piensa que usted está correcto, pero está completamente equivocado. No les gusta escuchar la verdad, pero es la verdad. Y sabe una cosa, no solamente el católico, porque a veces también los cristianos dejan de darle gracias a Dios por darle la gloria a algo más que no es Dios. A veces ponemos a alguien más importante que a Dios. Y no solamente estoy hablando de los católicos, estoy hablando de todo en general. Porque yo puedo poner mi mirada en mi casa, lo que yo he hecho con tanto esfuerzo. Lo que a usted le molesta, deje vivir, pues viva, es usted la que está comentando, oiga. Y si usted está comentando, le estoy contestando. Así es que si usted quiere vivir, pues escuche el mensaje para que pueda vivir. Porque mientras usted deje de darle la gloria a Dios y se la esté dando algo más, va en un camino muy equivocado.
Porque, déjele digo algo. Algo de lo que está aquí escrito lo tiene usted. Ahí le va. El Señor les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen. Ah, claro. No me conviene Dios porque sabe, yo estoy mal. Porque no me conviene tener un Dios porque pues no puedo violar. O porque no puedo tomar. O porque no puedo andar en adulterio. Por eso no me conviene tener un Dios. Porque el tener un Dios, el tener a Dios vivo, pues no puedo hacerlo. Al ateo no le conviene tener Dios. No les conviene tener un Dios. Prefieren seguir de hipócritas hablando algo que no nos oye, porque como no nos oye, pues no pasa nada. Y puede ser toda la basura que usted quiera, total no le oye. Así es que, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué significa muerte? ¿Qué significa muerte? ¿Qué significa muerte? Dice muerte eterna, la muerte espiritual. Vamos a ver que alguien me diga qué significa muerte. Condenación, separación. Eso significa muerte, separado de Dios. Separación, estás completamente apartado. Estás separado. Y te está diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. ¿Sabe una cosa? Dígame si usted no ha escuchado esto de que hay, y lo voy a decir, ojalá no me vayan a tumbar el like. Mi hijo es gay y yo lo apoyo. Yo sinceramente tengo que apoyarla porque soy su madre. Mi hija es lesbiana y tengo que apoyarla porque soy su madre, porque me duele en el corazón, porque, ¿sabe una cosa? Dice así, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, usted ha entendido en Dios, usted ha creído en Dios verdaderamente, usted sabe lo que Dios hizo es perfecto y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. También nos ponemos tan felices, pues yo lo apoyo. O a veces también decimos, oye, este está tomando, hombre, este se la pasa bien chido, bien bonito, no, hombre, toda. Me gusta ir para allá porque no, usted también se deleita, se disfruta con los que practican todas esas cosas. Mi hijo se casó y su novio se llama Roberto, híjole. Bueno, pues tengo que apoyarlo porque mi hijo es mi hijo. ¿Sabe una cosa? ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo es posible que sea cristiano y ser homosexual? Soy cristiano y soy homosexual. No es cristiano, no ha conocido a Dios. ¿Cómo es posible que diga soy cristiano y sigo siendo un borracho? Sinceramente, Dios nunca se equivoca. Dios no se equivoca. Es que mi hijo nació así, es una mentira del diablo. Completamente mentira del diablo. Si su hijo nació varón, es
varón. Dios quiso que naciera varón. Y si su hija nació hembra, Dios quiso que su hija naciera hembra. Dios no se equivoca en ninguna manera. Es una mentira del diablo que usted le sabe una cosa, así nació mi hijo desde que él estaba chiquito, ¿verdad? No, mi hermano, eso es una mentira del diablo. Eso es lo que el diablo le ha metido a su cabeza. Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Mis hermanos, sinceramente, a veces nosotros mismos apoyamos toda esa basura que se está haciendo en el mundo. A veces nosotros nos complacemos con todo eso que están haciendo en el mundo. A veces nosotros lo aprobamos y lo aplaudimos. ¿Sabe una cosa? Decirle a tu hijo o a tu hija, si no te arrepientes, te perderás para siempre en el infierno. Aunque te diga, mamá, yo creo en Dios. Sí, una cosa es que creas. Y otra cosa es que le tengas en tu vida. Si no cambias tu vida, te perderás para siempre. Aunque te duela, es tu hijo, es tu hija, pero es la pura verdad. Si no dices las cosas como son, eres cómplice de sus pecados y le apoyas.